El aire en el apartamento de Polanco siempre olía a éxito. Una mezcla sutil de café recién hecho, el cuero de los muebles de diseño y el perfume discreto que María usaba como una armadura. A sus 40 años, María había construido un mundo a la medida de sus ambiciones. Como asesora política, su vida era un ejercicio de control y estrategia. Cada traje sastre, cada palabra calculada, cada mirada afilada era una pieza en el tablero de ajedrez del poder en la Ciudad de México. Su reputación era impecable, su mente, un arma. Su matrimonio de 15 años con Juan, un cardiólogo de renombre, era el pilar de ese mundo. Él era su puerto seguro, la calma en medio de las tormentas políticas que ella navegaba a diario. Juntos eran la pareja perfecta, una alianza de intelecto y prestigio que todos admiraban en las cenas de gala y los eventos benéficos. Su amor, creía ella, era la única variable que no necesitaba analizar, la única certeza en un universo de lealtades cambiantes. Se sentía segura, anclada en una vida que había diseñado con la misma precisión con la que elaboraba una campaña electoral. Sin embargo, en las últimas semanas, una nota discordante había empezado a sonar en la sinfonía de su vida perfecta. Era casi imperceptible, un susurro bajo el ruido de la rutina. Juan llegaba más tarde del hospital, con el cansancio grabado en el rostro y una distancia nueva en la mirada. «Fue un día brutal, mi amor. Cirugías complicadas», decía. Y ella, la mujer que podía detectar una mentira a kilómetros de distancia en una negociación, aceptaba sus palabras sin cuestionarlas. ¿Por qué lo haría? La confianza era el cimiento de su hogar. Luego estaban las llamadas que él cortaba deprisa cuando ella entraba en la habitación. «Telemarketing, son una plaga», se quejaba él con una sonrisa forzada. María asentía, demasiado ocupada, revisando un informe o preparando una presentación como para darle importancia. Su mente, entrenada para identificar amenazas externas, no estaba programada para buscarlas dentro de sus propias murallas. Ignoraba el leve aroma de un perfume ajeno en su saco, atribuyéndolo al roce casual con alguna colega en los pasillos del hospital. Ella minimizaba cada señal, cada pequeña grieta en la fachada. Creía que eran producto del estrés, de la presión que ambos soportaban en sus exigentes carreras. Se convencía a sí misma de que todo estaba bajo control, de que su vínculo era demasiado fuerte para ser amenazado por simples malentendidos o el desgaste de la rutina. Después de todo, ella era María, la estratega, la que siempre tenía un plan, y su plan era una vida feliz y estable junto a Juan. Una noche de martes el silencio del apartamento era denso. Juan había salido a una cena con colegas del hospital, una más en una creciente lista de compromisos nocturnos. María, sentada en el despacho, rodeada de documentos que decidirían el futuro de un senador, sintió la necesidad de verificar un dato médico. Su computadora estaba en otra habitación y por pereza tomó la tablet de Juan que descansaba sobre el escritorio de caoba. La encendió. La pantalla se iluminó con una foto de ellos dos en la Toscana, sonriendo, congelados en un momento de felicidad que ahora se sentía como de otra vida. Mientras abría el navegador, una notificación discreta apareció en la esquina superior de la pantalla. Un correo nuevo. No le dio importancia, pero al mover el cursor para cerrarla, sus ojos captaron el asunto. Confirmación de reserva. Restaurante Aura. El corazón de María se detuvo. Un latido. 2. Aura, el lugar más exclusivo y romántico de la ciudad, donde las reservaciones se hacían con meses de antelación. No era su aniversario, no era su cumpleaños. ¿Una sorpresa, quizás? Por un instante, la esperanza intentó abrirse paso. Movida por una curiosidad que rápidamente se tiñó de ansiedad, abrió el correo. La reserva era para 2 personas.
para la noche siguiente, a nombre de Juan. Pero el correo no venía del restaurante. Era un correo reenviado. Sus ojos bajaron hasta el remitente original, Sofía, un nombre que no le decía nada. Y entonces vio el mensaje que acompañaba el reenvío, unas pocas palabras que demolieron 15 años de su vida en un segundo. Confirmado, mi amor. Nuestro rincón especial. No puedo esperar a verte. El aire abandonó sus pulmones en una exhalación silenciosa y dolorosa. El informe sobre su escritorio se volvió borroso. Las paredes del lujoso despacho parecieron encogerse, asfixiándola. Releyó la frase una y otra vez, esperando que las letras se reordenaran en algo inocente, en un error. Pero las palabras permanecían ahí, crueles, inmutables. Mi amor, nuestro rincón especial. Sintió un frío helado recorrerle la espalda. Un frío que nada tenía que ver con el aire acondicionado. Sus manos, siempre firmes, empezaron a temblar. El suelo bajo sus pies, esa base de roca sólida sobre la que había construido su existencia, se había convertido en arena movediza. La mujer que manejaba crisis nacionales, que enfrentaba a los hombres más poderosos del país sin pestañear, se sintió de pronto pequeña, indefensa. No era una sospecha, no era una duda, era una certeza, fría, brutal, absoluta. La caída libre había comenzado. El orden de su universo se había fracturado en 1000 pedazos y ella estaba en el centro de la explosión, observando en silencio cómo todo lo que creía real se convertía en cenizas. El dolor agudo inicial, el que le robó el aliento, se transformó en algo distinto, algo más frío, más pesado. El llanto no llegó. En su lugar se instaló una calma gélida, una lucidez aterradora que congeló cada terminación nerviosa de su cuerpo. El shock dio paso a la furia, pero no una furia caliente y explosiva. Era una ira silenciosa, metódica, la ira de una estratega que acaba de descubrir que el enemigo no estaba al otro lado del tablero, sino durmiendo a su lado. Se levantó de la silla, sus movimientos lentos y deliberados, como si temiera que un gesto brusco pudiera hacerla añicos. Caminó hasta su propio despacho, encendió su computadora y sus dedos, ahora firmes, volaron sobre el teclado. ¿Quién era Sofía? El nombre no le sonaba, pero en su mundo el anonimato era casi imposible. Unas cuantas búsquedas discretas, cruzando nombres y redes sociales, bastaron. La pantalla le devolvió una foto. Sofía, sonriente, del brazo de su esposo, Ricardo, un empresario del sector inmobiliario. Habían coincidido con ellos en al menos 3 eventos sociales. En el último año, la traición se profundizó, convirtiéndose en una humillación de múltiples capas. No era una desconocida, era parte de su círculo. Una mujer con la que había intercambiado sonrisas y comentarios triviales sobre el vino. Cada recuerdo de esas interacciones se tiñó de veneno. La complicidad, las miradas que ahora entendía, la red de mentiras tejida justo delante de sus ojos. Las siguientes 24 horas fueron el acto más difícil de su vida. Cuando Juan llegó a casa esa noche, ella lo recibió con la misma sonrisa serena de siempre. Él la besó, y María tuvo que reprimir el impulso de retroceder. Su beso, que antes era un refugio, ahora se sentía como el roce de una serpiente. «Día largo, ¿eh?», dijo él, aflojándose la corbata. «El de siempre», respondió ella, su voz un milagro de autocontrol. «¿Estás cansado?» «Agotado. Pero mañana tengo una cena importante con unos colegas para discutir la inversión en el nuevo equipo de cardiología. Será bueno para despejarse». La mentira fue tan fácil, tan fluida, que María sintió una punzada de admiración perversa. Él hablaba de salvar vidas, mientras con cada palabra apuñalaba la que habían construido juntos. Ella asintió, le sirvió una copa de vino y escuchó sus historias, cada detalle una pieza más en el mosaico de su engaño. Se convirtió en la mejor actriz
de su propia tragedia, manteniendo la calma mientras por dentro se desataba una guerra civil. La idea de la confrontación tradicional, gritos, lágrimas, platos, enrotos, le pareció patética. Eso sería entregarle el poder, permitirle a él controlar la narrativa con disculpas vacías y justificaciones. No, ella no era una víctima. Una confrontación privada sería un desperdicio de dolor. Quería arrebatarles el escenario, apagarles las luces y dejarlos expuestos en la oscuridad que ellos mismos habían creado. A la mañana siguiente, mientras Juan se duchaba, María hizo la primera llamada. Restaurante Aura, buenas tardes. Su voz, al teléfono, era seda y acero. Buenas tardes, quisiera hacer una reserva para 2 personas esta noche a nombre de Ricardo Vargas. Permítame un momento. Lo siento, señora. Estamos completamente llenos esta noche. Lo sé, dijo María con calma, pero me gustaría la mesa que está exactamente al lado de la reserva del doctor Juan Morales. Entiendo que es una petición inusual, pero soy una cliente frecuente y se trata de una sorpresa muy especial. Le aseguro que su discreción será generosamente recompensada. Hubo una pausa. Poder en su voz, la promesa implícita funcionaron. Veré qué puedo hacer, señora. Consideren lo hecho. Colgó. Primer movimiento ejecutado. El segundo fue un mensaje de texto. Corto, formal, letal. Lo envió a Ricardo. Ricardo, soy María, la esposa de Juan. Necesito hablar contigo sobre un asunto de negocios que involucra a nuestros cónyuges. Es confidencial y de máxima urgencia. Te veo en el café del San Regis en 1 hora. Se encontraron en el lobby del hotel, un territorio neutral bañado en lujo y susurros. Ricardo llegó confundido, preocupado. María estaba sentada con una taza de té, la personificación de la serenidad. María, ¿qué es esto? ¿Juan está bien? Ella no respondió con palabras. Simplemente deslizó sobre la mesa una carpeta delgada. Dentro, una copia impresa del correo de Sofía y un par de fotos de ellos juntos, extraídas de una cuenta privada que no le costó más de 10 minutos hackear. La cara de Ricardo pasó del desconcierto al shock y luego a una ira contenida que hizo temblar la taza en su mano. Vio las pruebas, la confirmación de la reserva, las palabras «mi amor». No había lágrimas en los ojos de María, solo una claridad aterradora. Ricardo la miró, esperando un plan de ataque legal, un divorcio escandaloso. Pero la estrategia de María era de otro calibre. Era política en su forma más pura. Una demostración de poder diseñada para aniquilar al oponente sin disparar una sola bala. Esta noche, dijo ella, su voz apenas un murmullo, Juan y Sofía cenarán juntos en Aura, en su rincón especial. Hizo una pausa, dejando que la imagen se asentara en la mente de Ricardo. Y nosotros vamos a unirnos a ellos. El plan era audaz, cruel, genial. No se trataba de venganza, no del todo. Se trataba de recuperar la dignidad, de negarse a ser la esposa engañada que llora en casa. Se trataba de demostrarles que habían subestimado a la mujer con la que se habían metido. Esa noche, María se tomó su tiempo para prepararse. Abrió su armario y eligió un vestido rojo. Un rojo sangre, un color que no pedía permiso, que exigía atención. Se maquilló con la precisión de un cirujano. Cada línea de delineador un trazo de guerra, cada capa de rímel una armadura. Cuando se miró al espejo, no vio a la mujer cuyo mundo se había roto 48 horas antes. Vio a una reina yendo a reclamar su reino o a quemarlo hasta los cimientos. No iba a la cena como una esposa traicionada, iba como una estratega a punto de ejecutar su obra maestra. El aire en Aura era un murmullo de lujo discreto. Luces tenues caían sobre manteles blancos, el tintineo de copas de cristal y cubiertos de plata era la única banda sonora. Era un santuario para amantes, un escenario diseñado para secretos y promesas.
Juan y Sofía llegaron tomados de la mano, envueltos en una burbuja de risas cómplices, ajenos al mundo. El maître los guió a su mesa, el rincón especial, apartado y perfecto. Se sentaron uno frente al otro, sus miradas cargadas de la electricidad de lo prohibido. Juan le sirvió vino, su mano rozando la de ella. Estaban en su paraíso privado. Entonces la puerta de Aura se abrió de nuevo, cortando el aire cálido con una ráfaga de frío. Entró María. No caminaba, se deslizaba. Llevaba un vestido rojo, del color de la sangre y la venganza, una tela que se ceñía a su cuerpo como una segunda piel. A su lado, Ricardo, con el rostro tallado en granito, una tormenta contenida en un traje a la medida. No eran una pareja que llegaba a cenar, eran dos, soberanos llegando a un campo de batalla. El maître se apresuró a recibirlos. Su sonrisa profesional vaciló por un instante ante la intensidad que emanaban. María, con una voz que era seda y acero, simplemente dijo el nombre de la reserva: Vargas. Él los guió, sin saber que era el heraldo de la destrucción, hacia la mesa contigua a la de Juan y Sofía. Cada paso de María era deliberado, silencioso. El sonido de sus tacones sobre el mármol era el redoble de un tambor de ejecución. Juan estaba riendo, contándole algo a Sofía, con la cabeza inclinada en un gesto de intimidad. Levantó la vista casualmente, sus ojos recorriendo el salón, y entonces los ojos de Juan se encontraron con los de ella. Fue una explosión silenciosa. El color abandonó su rostro. La sonrisa se congeló en sus labios, convirtiéndose en una mueca grotesca de pánico y culpa. El mundo se detuvo. El murmullo del restaurante se desvaneció. Solo existía la mirada de María, fría, clara y penetrante como un fragmento de hielo. Sofía, al ver la transformación en el rostro de Juan, siguió su mirada. Su propia expresión se descompuso en una máscara de horror al ver a su esposo de pie junto a la esposa de su amante. María y Ricardo tomaron asiento. La proximidad era asfixiante. Apenas 1 metro de espacio separaba la traición de la justicia. No hubo gritos. No hubo una escena. El silencio de María era más aterrador que cualquier acusación. Un mesero, ajeno al drama, se acercó a su mesa. María ordenó con una calma impecable: «Traiga una botella de su mejor champán. Queremos celebrar». Juan la escuchó. Cada palabra fue un golpe. ¿Celebrar qué? ¿Su destrucción? El champán llegó. El corcho saltó con un sonido obscenamente festivo. María levantó su copa, no hacia Ricardo. La apuntó directamente hacia Juan, cuyos ojos estaban fijos en ella, suplicantes, aterrorizados. Y en ese brindis mudo, en esa mirada inquebrantable, María lo destrozó. Le comunicó todo. Lo sé todo, y este es solo el principio. La cena se convirtió en una tortura exquisitamente orquestada. Juan y Sofía estaban paralizados, atrapados bajo la mirada no solo de sus cónyuges, sino de todo el restaurante, cuyos comensales empezaban a sentir la tensión palpable. No podían hablar, no podían comer. Cada bocado era ceniza en sus bocas. La comida en sus platos se enfriaba, un testimonio de su apetito aniquilado. Mientras tanto, en la mesa de al lado, María interpretaba su papel a la perfección. Hablaba con Ricardo en voz baja, comentarios triviales sobre política, sobre arte. Era una farsa, una actuación diseñada para ellos. Ricardo apenas respondía, su mandíbula apretada, su furia un volcán a punto de estallar, pero contenido por la voluntad de hierro de la mujer a su lado. Juan intentó levantarse, decir algo, pero la mirada de María lo clavó en su asiento. Estaba desnudo, expuesto, despojado de toda su dignidad. El respetado cardiólogo, el hombre de éxito, reducido a un niño asustado atrapado en su propia mentira. No terminaron la cena. No era necesario. El punto había sido demostrado con una crueldad elegante.
María dejó unos billetes sobre la mesa, más que suficientes para cubrir la cuenta. Se levantó con la gracia de una bailarina, alisando su vestido rojo. Le dirigió una última mirada a Juan. Ya no había ira en sus ojos. No había dolor. Solo un vacío helado. La confirmación de que él, para ella, había dejado de existir. Caminó hacia la salida, con Ricardo siguiéndola como una sombra. Dejaron atrás a Juan y a Sofía, solos en su rincón especial, que ahora era una celda de humillación pública. El affair no había terminado con un susurro, sino con un silencio atronador que resonaría en sus vidas para siempre. La batalla había terminado, la guerra de María apenas comenzaba. El regreso a casa no fue en el mismo auto. María tomó un taxi, dejando a Ricardo en la puerta del restaurante con un seco «Gracias por tu colaboración». No necesitaba aliados, solo peones temporales. El silencio en el apartamento de Polanco era un grito. Cuando Juan llegó, una hora después, con el rostro pálido y los hombros caídos, ella lo esperaba sentada en el sofá de cuero, con una copa de vino en la mano. Ya no llevaba el vestido rojo. Se había puesto un pijama de seda, como si todo fuera una noche normal. Él empezó a hablar, un torrente de disculpas, justificaciones, súplicas, palabras que se estrellaban contra el muro de hielo que era ella. María lo dejó terminar, escuchando con la atención distante de quien analiza un informe. Cuando él cayó, agotado, ella tomó un sorbo de vino. «Mañana a las 9, mi abogado se pondrá en contacto con el tuyo», dijo, su voz sin una sola fisura. «Quiero que te vayas. Ahora. Empaca una maleta. El resto de tus cosas las enviaré después». «María, por favor». 15 años. 15 años terminaron esta noche, lo interrumpió, su calma más letal que cualquier grito. No en el restaurante. Terminaron en el momento en que leí ese correo. Lo de esta noche no fue en final, fue una formalidad, una rueda de prensa para anunciar una decisión ya tomada. Ahora, vete. No hubo más discusión. Él vio en sus ojos que la María que conocía, la que amaba, había muerto. La mujer que tenía enfrente era una extraña. La guerra que siguió no se libró con gritos ni lágrimas, sino en salas de juntas y con documentos legales. Juan la había subestimado. Creyó que el dolor la debilitaría, que buscaría un acuerdo rápido para evitar el escándalo. Se equivocó. María convirtió su divorcio en su proyecto más importante. Usó sus habilidades de estratega política para desmantelar la vida de Juan pieza por pieza. Investigó sus finanzas, encontró cuentas ocultas, desvíos de fondos para financiar su doble vida. Cada regalo a Sofía, cada viaje secreto, cada cena cara fue presentada ante el juez, no como una infidelidad, sino como un fraude financiero contra la sociedad conyugal. No lo hizo por dinero. Lo hizo por justicia, por recuperar cada gramo de dignidad que él había intentado robarle. Cuando el juez dictó la sentencia final, 6 meses después, María había ganado. No solo la mitad, sino una porción que reflejaba el daño y el engaño. Se quedó con el apartamento de Polanco, solo para venderlo al día siguiente. No quería vivir en un mausoleo de mentiras. Los primeros meses en su nuevo apartamento, un loft minimalista en la colonia Roma, fueron extraños. El silencio ya no era un arma, sino un eco de su soledad. Hubo noches en las que el fantasma de su antigua vida la visitaba. El peso de empezar de cero a los 41 años era real, pero cada mañana, al ver el sol entrar por los ventanales que daban a la ciudad, sentía algo nuevo. No era felicidad, aún no. Era libertad. La libertad de no tener que interpretar un papel, de no tener que analizar las palabras de nadie. La libertad de ser simplemente ella. Dejó su trabajo en la firma. Ya no quería mover los hilos para otros. Quería construir su propio escenario, con el dinero del acuerdo y su reputación intacta.
La historia que circulaba era la de una mujer fuerte que había manejado una crisis personal con una elegancia implacable. Fundó su propia consultoría, M. Estrategia y Poder. 2 años después, el aire en la oficina de María ya no olía a cuero y perfume caro. Olía a café recién molido, a libros nuevos y al aroma sutil de las plantas que llenaban cada rincón. Su empresa era un éxito. Se especializó en asesorar a mujeres líderes, políticas, empresarias, activistas. Les enseñaba no solo a ganar, sino a construir poder desde la autenticidad, sin tener que imitar los viejos códigos masculinos. Su apariencia había cambiado. Seguía siendo elegante, pero su ropa ya no era una armadura. Usaba colores más vivos, telas más fluidas. Su sonrisa era más frecuente, genuina. La mirada afilada seguía ahí, pero ahora estaba suavizada por una capa de empatía que antes no poseía. Una tarde, revisando propuestas con su socia, Ana, una joven brillante a la que había tomado bajo su ala, su teléfono sonó. Era un número desconocido. «Bueno, María, soy Ricardo». El nombre la transportó por un segundo a esa noche en Aura. Ricardo sonaba cansado, derrotado. Me divorcié de Sofía, por supuesto. Fue un desastre. Ella y Juan intentaron seguir juntos, pero no funcionó. Supongo que la emoción estaba en el secreto. Me enteré de que él perdió su puesto de jefe de cardiología. El escándalo lo salpicó más de lo que pensaba. Solo quería, no sé, decirte que lo siento y que te admiro. María escuchó en silencio. No sintió satisfacción, no sintió rencor, no sintió nada. Eran personajes de un libro que había leído hace mucho tiempo. «Gracias por llamar, Ricardo. Te deseo lo mejor», dijo y colgó. Ana la miró, curiosa. «¿Todo bien?» María sonrió, una sonrisa plena, luminosa. «Todo perfecto. Ahora, ¿dónde estábamos?» Creo que la estrategia para la senadora necesita más audacia. Esa noche, en su loft, se sirvió una copa de vino y se sentó junto al ventanal. La Ciudad de México se extendía a sus pies, un mar de luces parpadeantes. Recordó a la mujer que vivía en Polanco, la que creía que la seguridad estaba en el control, en un matrimonio perfecto, en una vida sin fisuras. Sintió ternura por ella, no la juzgaba. Simplemente ya no era ella. La traición no la había destruido, la había demolido, y sobre los escombros había construido algo mucho más fuerte, más real. Había aprendido que el verdadero poder no venía de controlar a los demás, sino de ser dueña de tu propia historia. El dolor había sido el fuego que forjó el acero de su nueva vida, una vida que no era perfecta, pero que era suya, enteramente suya, y en ese sentimiento encontró una paz que ningún éxito anterior le había dado jamás. Comenta desde qué país estás viendo este video, y si quieres escuchar más historias de coraje y renacimiento, suscríbete al canal.